Hipatia de Alejandría fue una filósofa y maestra neoplatónica griega que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Nació a mediados del siglo IV, en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto, entre el 355 y 370 después de Cristo, según algunas referencias, siendo la primera fecha la que parece ser la más correcta. Su padre fue Teón de Alejandría, un matemático y astrónomo célebre, el cual trabajó y dio clases en la Biblioteca del Serapeo, sucesora de la legendaria Gran Biblioteca Ptolemaica. Hipatia aprendió matemáticas y astronomía gracias a su padre, educándose en un ambiente dominado por la escuela neoplatónica alejandrina. A Teón, su padre, también se le atribuye la siguiente frase para Hipatia: todas las religiones dogmáticas formales son falaces y nunca deben ser aceptadas en sí mismas por las personas como el final. Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto. Hipatia fue una de las primeras científicas y matemáticas de las que se tienen referencia. Se le atribuye la construcción y mejora del astrolabio, así como el planisferio, instrumentos astrológicos utilizados para determinar la posición y la altura de los astros sobre la bóveda celeste, e inventora del hidroscopio, así como defensora y continuadora de la teoría heliocéntrica, teoría que defiende que la Tierra gira alrededor del Sol. Elaboró además tablas de los movimientos de los cuerpos celestes y trabajó junto a su padre como comentarista. Entre los textos principales se encuentran comentarios sobre la aritmética de Diofanto, el Almagesto de Ptolomeo, las cónicas de Apolonio y los elementos de Euclides. Los escritos indican que era una mujer sabia, justa y de alta virtud, la cual se mantuvo virgen toda su vida. Hay una anécdota en donde uno de sus discípulos se enamoró de ella, y éste le confesó sus sentimientos. Una versión cuenta que Hipatia habló con él, haciéndole ver que sus sentimientos debían ser aprovechados en algo más útil. Por otro lado, se cuenta que esperó a que llegase su menstruación, y manchando un paño con ella, se lo arrojó al discípulo manifestando: de esto estás enamorado, y no tiene nada de hermoso. No existen pruebas que la inclinen a una religión o tradición de las existentes entonces. Al contrario, se le sitúa siempre al margen, ya fuese paganos o cristianos. En sus clases no existían las clasificaciones o divisiones político-religiosas. En cambio, exploraba la diversidad cultural, étnica y religiosa, siendo sus alumnos provenientes de todos lados del mundo, y en su mayoría de origen aristocrático, los cuales posteriormente tomarían cargos importantes en el poder, siendo Hipatia su principal consejera e influencia. Entre sus discípulos más allegados estuvieron el obispo Sinesio de Cirene y Orestes, que llegó a ser prefecto romano de Egipto. En marzo del año 415 después de Cristo, Hipatia murió asesinada víctima de una turba de fanáticos religiosos, guiados por un tal Pedro el Lector, los cuales la acusaron de bruja y creadora de ateos. Echaron en ella la culpa del conflicto político-religioso que había entre Orestes, el prefecto de Alejandría, y Cirilo, obispo de Alejandría, causado por la persecución de los grupos religiosos que no aceptaban el cristianismo impuesto por parte de Cirilo, siendo este último el que se cree fuera el causante del envenenamiento público hacia Hipatia,
y el responsable indirecto de su muerte, por los celos que éste le tenía debido a su influencia política, su amistad con Orestes y su constante oposición a seguir el cristianismo. Hay dos versiones respecto a la forma en que murió, mas ambas son trágicas y muestran el oscurantismo que se vivía en la época. La primera versión es la que hace Sócrates Escolástico, historiador cristiano, el cual relata: cayó víctima de las intrigas políticas que en aquella época prevalecían. Como tenía frecuentes entrevistas con Orestes, el prefecto de Alejandría, fue proclamado calumniosamente entre el populacho cristiano que fue ella quien impidió que Orestes se reconciliara con el obispo, Cirilo, algunos de ellos formando parte de una fiera y fanática turba cuyo líder era un tal Pedro. La prendieron de camino a su casa y arrastrándola desde su carro, la llevaron a una iglesia llamada Cesareo, donde la desnudaron completamente y la asesinaron con tejas. Después de desmembrar su cuerpo, llevaron sus restos a un lugar llamado Cinarón, y ahí la quemaron. Este asunto dejó caer el mayor de los oprobios, no solo sobre Cirilo, sino sobre toda la iglesia de Alejandría, y seguramente nada puede haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, luchas y hechos de este tipo. Esto sucedió en el mes de marzo, durante la Cuaresma, en el 4º año del episcopado de Cirilo, bajo el 10º consulado de Honorio. La segunda versión fue escrita 2 siglos después por Juan, obispo de Niquiu, relatando que una multitud de creyentes en Dios se levantaron guiados por Pedro, el magistrado, y procedieron a buscar a la mujer pagana que había engañado a la gente de la ciudad y al prefecto, Orestes, con sus encantamientos. Y cuando descubrieron el lugar donde se encontraba, la fueron a buscar, y la hallaron cómodamente sentada. Habiéndola hecho descender, la arrastraron por todo el camino hasta la iglesia mayor, llamada Cesareo. Esto sucedió en los días de Cuaresma. Le arrancaron la ropa y la arrastraron por las calles de la ciudad hasta que le provocaron la muerte. La llevaron a un lugar llamado Cinarón y quemaron su cuerpo. Todo el mundo rodeó al patriarca Cirilo y le aclamaron como el nuevo Teófilo, obispo anterior a Cirilo, ya que él había acabado con los últimos restos de idolatría de la ciudad. Siendo así el trágico final de Hipatia.